Y quiero hablarte un poco cómo es que la oración está muy ligada al mover de ángeles. Oración provoca mover de ángeles. El mover de ángeles tiene mucho que ver donde hay oración. Había un hombre allá como por los años 1945, 46, en Argentina, que se llamaba Celso. Así se llamaba el señor, Celso. Y era además un inmigrante, no era nativo de Argentina. Se convirtió a Jesús ahí en Argentina y él fue a un instituto bíblico. En el instituto bíblico su corazón empezó a ser tratado por Dios de tal forma que le surgió a él una necesidad muy profunda de pasar mucho tiempo en la oración. ¿Y sabes qué hacía Celso? Agarraba su Biblia y se salía a las afueras de la ciudad y se iba a un monte y pasaba noches enteras orando solo en ese monte. Y dice el Edward Miller, que fue su pastor, dice que una noche, mientras Celso estaba abajo de un árbol orando, una luz más radiante que la luz de la luna empezó a alumbrarlo, de tal manera que Celso podía abrir su Biblia y podía leer en la madrugada, sin una lámpara, sin una fogata, sin una luz humana. Literal, era una luz que nada se podía comparar a esto. Ni era la luna, ni eran las estrellas, era la luz de un visitante que Dios había enviado. Y era un ángel. Y de repente, cuando él se percató de que la luz se hacía más intensa y más intensa y más intensa, él levanta la cabeza y parado frente a él, la silueta de un ser como de luz. No veía sus ojos, no veía su boca, su fisonomía, pero veía la silueta. Y se llenó de tanto temor que él se bajó corriendo de ese monte y llegó al instituto. Eran las 3 de la mañana y él empezó a tocar desesperadamente: ábrame, ábrame. El ruido despertó a los demás estudiantes y él les empezó a contar. Pero mientras él les contaba, este ser angelical atravesó la pared y se metió a donde ellos estaban. Y empezaron ellos a tener un movimiento que duró 6 meses. Un movimiento donde noche tras noche tras noche, o en cualquier reunión, no solo eran las noches, este ser angelical se les aparecía. No era algo diabólico, no, era un ser que les traía directrices acerca del reino de Dios. Y era un grupo de jóvenes, como de 25 jóvenes, que cuando sentían la presencia de este ser angelical, lo único que ellos podían hacer es orar. Y dice Edward Miller, que era el pastor, que se recargaban en el muro a orar y empezaban a llorar de arrepentimiento. Lloraban de arrepentimiento por ellos, lloraban de arrepentimiento por sus casas, lloraban de arrepentimiento por su ciudad, por la nación. Y dice Edward Miller que lloraban tanto que literal, al estar recargados, sus lágrimas bajaban por su brazo y de su brazo se pegaban al muro, y literal, dice él, que empezaban las lágrimas a correr. Él dice: nunca en mi vida vi tantas lágrimas correr por los rostros de los jóvenes. Y durante 6 meses ellos lloraban tanto. Era como que el Espíritu de Dios hubiera impregnado en su corazón
un profundo arrepentimiento por la nación. Para ese tiempo, las iglesias no avanzaban. Ojo en lo que estoy diciendo. Las iglesias no avanzaban. Y entonces el arrepentimiento era tan profundo, que literal dice que un día al pastor Edward Miller se le ocurrió poner una cubetita ahí para ver qué tanto lágrimas escurrían. Yo tengo su libro de él, por eso sé lo que les estoy platicando. No es una historia, una ilusión, es algo que pasó, verídico. Y dice que hasta de un joven, de una cubetita de 10 litros, 8 litros, podían recoger hasta un cuarto de la cubetita llena de lágrimas. Y eran 25. Una noche se apareció este ser angelical y les dijo: el momento de llorar terminó. El Cordero de Dios ha vencido. Les llevó 6 meses estar encerrados, orando. Y Dios les dio tantas instrucciones que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Argentina es uno de los países que últimamente ha sido muy visitado por Dios, muy visitado, exageradamente muy visitado por Dios. Y Argentina ha tenido diferentes periodos de avivamientos, y Dios les habló de esos tiempos acerca de eso. Dentro de las direcciones que Dios les dio, Dios los puso a orar por Eva Perón. ¿Cuántos se acuerdan de Eva Perón? ¿No? ¿Sí se acuerdan de ella? O sea, estuvieron ahí, la vieron, platicaron con ella, ¿o cómo es que se acuerdan? Eva Perón fue la esposa de Juan Perón. Qué profundo, ¿verdad? Presidente de Argentina. Pero Eva Perón literal era una hechicera, una mujer espiritista, literal. Y quien mandaba no solo en la casa era ella mandaba en todo el país, era muy manipuladora, muy bella por fuera, pero muy fea por dentro. Y Dios les habló a este grupo de jóvenes en el 47, 48, que Eva Perón iba a morir. Y Eva Perón murió el 26 de junio a las 8:25 de la noche. Todo esto lo sé porque Dios les dio el día que iba a morir, Dios les dio la hora que iba a morir, el mes que iba a morir y el año que iba a morir. 26 de junio, 8:25 de la noche, 1952. Y justo así pasó. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando hay oración, tiene que haber un mover de ángeles. Es algo que muchas veces nosotros no entendemos, puesto que no lo practicamos. Pero si entendiéramos que la oración provoca el mover de ángeles, y cuando hablo de mover de ángeles, hablo de una intervención, de una manifestación. Ahora, no es que los ángeles sean más grandes que Dios, no, mis hermanos. Yo prefiero 1000 veces a Dios que un ángel. Pero Dios ha enviado ángeles para trabajar con nosotros. Y aquí en la iglesia de repente hay moveres de ángeles y ni nos percatamos, o no lo creemos, o simplemente nos vale. Pero yo he percibido, he escuchado, he visto, y no solo yo, varios de ustedes han tenido visiones, han tenido revelaciones de que cuando estamos en una adoración profunda, se oyen muchas voces como si fuera una gran multitud. No es lo que normalmente escuchamos, es más intenso, es más profundo. Ahora quiero mostrarte unos cuantos pasajes en la Biblia que hablan de cómo la oración está muy ligada al mover de ángeles. Dios ha enviado ángeles a trabajar con nosotros. Diga eso conmigo. Dios ha enviado ángeles a trabajar con nosotros. Pero resulta, mis amados hermanos, resulta que a veces tenemos a estos ángeles de perezosos.
no trabajan, porque la materia que usan los ángeles es la oración. Y si no hay oración, no hay movimiento de ángeles. Lo que activa a los ángeles es una iglesia que ora, una persona que ora, una familia que ora. Y si queremos ver que los ángeles estén trabajando activos, mira, luego los ángeles están aburridos, bostezando, y a veces preguntándose entre ellos: ay, ¿hasta cuándo se les va a ocurrir orar? Ya me cansé de estar aquí y no hago nada. Quiero que veamos algunos pasajes, no muchos, pero vamos a ver. Lucas capítulo 1, por favor. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Lucas 1, del 5 en adelante. Y mira, yo quiero que tú veas, y te voy a mostrar varios pasajes, cómo la oración siempre está ligada con el mover de ángeles. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Ojo en eso. ¿Quién era este Zacarías? Un sacerdote de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y su mujer se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. ¿Qué no tenían? Otra vez, ¿qué no tenían? Hijo. Porque Elizabeth era estéril. Ahora, vamos haciendo un paralelo en esto. Hagamos un paralelo. Elizabeth, la iglesia. Juntemos esto. Es decir, Elizabeth representa a la iglesia. A veces la iglesia está estéril. Y dice, y ambos eran ya de edad avanzada. Quiere decir que mucha de su esperanza ya se había perdido. Yo no sé, pero yo escucho gente ya muy mayor, de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima edad. No sé si existan, pero los escucho y ya están cansados, ya no tienen ilusiones más que vivir, ir sobrellevando la vida, y ya no los veo con mucha ilusión, los veo cansados. Ahora, versículo siguiente, por favor. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Quiere decir que ellos venían por turnos, se turnaban. A tal familia le toca la oración tal día, a tal familia le toca la oración tal día, a tal familia le toca la oración tal día. Es un ejemplo nada más. Y entonces cuando llegó el tiempo le tocó a Zacarías, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Grite conmigo, incienso. Ojo en eso, mi hermano, porque incienso tiene que ver con oración. Diga conmigo, incienso es oración. ¿Qué le tocó a Zacarías? Ofrecer el incienso, ofrecer la oración. Entrando en el santuario del Señor, siguiente, y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando a la hora del incienso. Mira, yo diría, incienso es oración, incienso es adoración, incienso es alabanza. Oración, adoración, alabanza. Cuando la iglesia tiene estas cosas, estamos ofreciendo incienso. Si tú no vienes a adorar, tú no estás ofreciendo incienso. Si solo llegas a la prédica, no estás ofreciendo incienso. Y yo te voy a decir qué pasa cuando no hay incienso. En un momento te lo voy a decir. Y toda la multitud, espérame. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, él metió el incienso y había gente respaldándolo afuera con oración. Siguiente, ahora sí. Y se le apareció un ángel del Señor. ¡Wow!
¿Cuándo se apareció el ángel del Señor? Cuando allá afuera había oración y cuando aquí adentro había incienso. Incienso es adoración. Incienso es oración. El día que tú no oras, ese día no estás ofreciendo incienso. Y es muy peligroso vivir sin incienso para Dios. Es muy peligroso. No puedes vivir tu vida sin ofrecer incienso a Dios. En un momento voy a hablar un poco más del incienso. Siguiente. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. O sea, imagínense, él está aquí solo, adentro, solo, porque no podían entrar. Y hay una mesa aquí que es la mesa del incienso. Y él viene y trae un incienso. Y de repente, de la nada, se le aparece este ángel. O se hace visible. Allí estaba, pero no se hacía visible. Y cuando hubo incienso y cuando hubo oración, el ángel se hizo visible. Siguiente. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, ojo en eso, tu oración ha sido oída. Amén. Diga conmigo: Dios oye la oración. Grite fuerte: Dios oye la oración. Si tú piensas que orar no tiene sentido porque no pasa nada, estás equivocado. Toda oración, todo clamor que tú eleves a Dios, Dios lo oye. Dios oye la oración. Y el ángel es lo que le está diciendo a Zacarías: tu oración ha sido oída. Ahora, él está trayendo incienso, pero en este momento él no está orando. Los que están orando son los de afuera, pero él está trayendo incienso. ¿Qué quiere decir? Que él llevaba una oración acá adentro en su corazón desde tiempo atrás, días atrás. Y el ángel le da la respuesta y le dice: y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¡Wow! ¿Qué le estoy diciendo, mi hermano? ¿Cuál era la oración de Zacarías en su corazón? Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Y no dice que él estaba orando. El día que él entró a traer el incienso, él no estaba orando. Él entró a prender el incienso, a poner incienso. Es decir, ese día le tocó solo ofrecer adoración a Dios. Pero allá en su casa, en los momentos que él podía, elevaba una oración: Señor, dame un hijo. Ahora dice los versículos atrás que ya estaba avanzado en edad, ya estaba viejo, pero Dios le contestó su oración. Y estando viejo, Dios le dio un hijo. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Que no importa las circunstancias en que te encuentres, Dios siempre, siempre va a hacer que tu oración, escúcheme bien esto, que tu oración produzca un fruto. Diga conmigo: la oración produce fruto. Ahora cambie la expresión y diga: el incienso produce fruto. Otra vez: el incienso produce fruto. ¿Qué dije? ¿Y cuántos entienden la idea? ¿Qué dije? El incienso, tu adoración, tu alabanza va a producir un fruto. Si tú no vienes a adorar, si tú no vienes a exaltar al Señor, en los días que nos congregamos para exaltar al Señor, ¿qué fruto puedes producir? ¿Me expliqué? ¿Cuándo te haces una persona productiva para Dios? Cuando tú traes tu incienso. Cuando tú dices: es domingo, vamos a adorar. Y te levantas más temprano para llegar temprano y venir a adorar. No, nada de que, ay, pues aunque llegue a la prédica. Hace años alguien me dijo: yo voy a ir a la reunión, pero no voy a ir a la alabanza. O sea,
La alabanza y la adoración es parte de nuestra reunión. Y no puedes prescindir de la adoración. Tienes que sacudirte la cabecita y pensar que desde que inicia la alabanza, tú estás ofreciendo un incienso. ¿Quieres hacerte productivo? Ofrece incienso. Este señor estaba viejo, su esposa estaba vieja, de por sí era una vieja, ¿verdad? Pero era estéril. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Ahora, ¿de qué Juan está hablando? Juan Bautista. ¿Saben quién fue Juan Bautista? Un precursor. Fue un hombre que Dios usó poderosamente para traer a Jesús a la tierra. ¿Cuál fue el secreto? Oración, incienso. Voy a tratar de ir cerrando esto. Sí, sigue el pasaje, por favor. Y tendrás gozo y alegría. Mire lo que produce la oración, gozo y alegría. Diga conmigo, el incienso produce gozo y produce alegría. Otra vez, el incienso produce gozo y alegría. Ahora, no solo en ti, porque ahí dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, no solo produce gozo en ti. Cuando tú estás dando tu incienso a Dios, te produce gozo, pero lo que está produciendo en ti se convierte en una fuente para otros. Se trata de que otros también tengan gozo. Se trata de que otros también sean libres. Se trata de que otros sean sanos. Se trata de que otros sean alcanzados para Jesús. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando la iglesia empecemos a ofrecer incienso. Incienso. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Siguiente. Porque será grande delante de Dios. Mira, tu fruto va a ser grande delante de Dios. No va a ser cualquier fruto. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto está poderoso. No me voy a detener ahí, pero eso está muy poderoso. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto es lo que vivió Juan. Juan fue un hombre usado por Dios poderosamente. Sigamos. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer, mire, fue muy diplomático, ¿verdad? Y mi mujer es de edad avanzada. En vez de decirle al ángel, ¿está ya bien ruca? Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Grita conmigo, buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas. Y ahora, por cuanto no creíste, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahí vamos a parar. Sigan leyendo el resto del capítulo 1 porque se pone interesante. Ustedes van a ver a este ángel una y otra vez trabajando con Zacarías. Y después de que Zacarías murió, el ángel trabajó con su hijo, con Juan el Bautista. Pero vea conmigo ahora Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Incienso, oración, adoración. Esto es el incienso. Apocalipsis 5:8 dice ahí, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, otra vez estos 4 seres vivientes son ángeles, son querubines. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Ahora quiero que ponga mucha atención a esta parte final. Dice ahí, escuche. Y copas de oro, grita conmigo, copas de oro. Ojo en eso, ojo en eso. Llenas de ¿qué? ¿Qué es el incienso?
Oración, adoración y alabanza. Grita conmigo, incienso es oración, adoración y alabanza. Pon eso en tu mente, en tu corazón. Incienso es oración, adoración y alabanza. Ahora, dice ahí, hay copas de oro llenas, llenas. Significa que también puede haber copas vacías, que son esas copas con incienso, son las oraciones de los santos. Ahora, tú no sabes, en este lugar, no sé en qué lugar específico, no lo sé, nunca me lo ha mostrado el Señor, no lo sé en qué lugar específicamente aquí hay una copa. No sé, puede estar en el aire, puede estar ahí, puede estar aquí, no sé dónde, pero literal, en el espíritu, aquí hay una copa. Esa copa puede estar vacía o esa copa puede estar llena. Todo depende de nosotros. De vez en cuando vienen estos ángeles y revisan la copa. ¿Cómo está la copa? Está más vacía que llena. No, ahí déjala. Sigamos nuestro trabajo, sigamos haciendo. Vendremos de hoy en hoy a ver qué pasó. A la semana siguiente vienen y vuelven a revisar la copa. No, sigue vacía, no se ha llenado. No se ha llenado. Y se van. Y ellos vienen de vez en cuando y revisan esta copa. Cada iglesia es una copa. Dice ahí que había 4 seres, son los 4 querubines que están en Ezequiel capítulo 1. Pero luego habla de 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento nos hablan de la iglesia de Cristo en todo el mundo, desde que Cristo la levantó hasta que Cristo regrese. Quiere decir que estos 24 ancianos o estas 24 representaciones de la iglesia son las que están encargados de llenar esa copa. Y si esa copa no está llenándose, es nuestra responsabilidad. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. Voltea con alguien, por favor, dile, es tu responsabilidad. Hola, ¿para qué voy a la oración? Es tu responsabilidad. Yo no falto a la oración, hermano, a no ser por algo de causas de fuerza mayor, pero yo no falto a la oración. Tenemos un día de oración y quiero añadir más oración. La vida de la iglesia no está en los cantos, la vida de la iglesia no está en lo exterior, la vida de la iglesia no está en el edificio. La vida, el éxito de la iglesia está en la oración. Y si la iglesia no ora, seremos una iglesia fracasada, seremos una iglesia que no avanza. Tenemos que orar. Es nuestra responsabilidad llenar la copa. Dios puso una copa aquí. No la vemos, no sé dónde esté, físicamente no sé dónde esté, no sé si esté en el aire, no sé, en el centro del edificio, no sé dónde está la copa, pero es nuestra responsabilidad llenar la copa. Y te digo una cosa, también es tuya. No solo es mía la responsabilidad. Pero es que eso es del pastor, al pastor le toca eso, por eso pagamos nuestros diezmos, ¿verdad? No, espérate, es responsabilidad de todos. Hola. Una vez más, voltea con alguien, dile, es tu responsabilidad. Es que no tengo tiempo para orar. No, sí hay tiempo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo.
Tiempo de ver televisión, tiempo de apagar la televisión, tiempo de estar en el celular, tiempo de no estar en el celular, tiempo de vacacionar y tiempo de trabajar, tiempo de orar y tiempo de no orar, tiempo de dormir y tiempo de despertar. Todo en la vida tiene su tiempo. Y si tú dices que no hay tiempo, estás diciendo que Dios es mentiroso, porque fue Dios el que dijo que todo tiene su tiempo. Amén. Como a finales de noviembre, yo me vi en un sueño. A veces ya no quiero ni platicar lo que sueño porque no quiero que piensen que vivo de pura ilusión, no. Son palabras que Dios me va dando a través de los sueños. Y crean en mí esperanza, crean en mí fe. Y yo me vi en un sueño y vi que estaba frente a un pastor de una iglesia muy exitosa en Estados Unidos. Yo he visto a este pastor 2 veces en mi vida, así de estar en una de sus conferencias. Y yo vi que estaba ahí con él, y él estaba dando la conferencia. Y había otro joven, y entonces el pastor me jaló y me paró frente a él en la plataforma y me dijo esto: ¿cuánta gente ves? Y yo le dije, sin titubear, le dije, aquí hay 70,000 gentes. Y él me dijo esto: Dios quiere que tú tengas lo mismo. Y me dijo esto: tienes que aprender a orar. Ora más intensamente. Incluso me mencionó horarios de oración. Tienes que orar de tal hora y tanto tiempo, y tienes que meterte a la oración. Fue la primera cosa que él me dijo. La segunda cosa que él me dijo es: cambia tu forma de pensar. No pienses que Dios te llamó a poquito, Dios te llamó a cosas grandes. ¿Me están oyendo? Dios te llamó a cosas grandes, me dijo. Y yo creo que la oración es bien clave para la iglesia. Esta iglesia nació en la oración, hermanos. Y si hemos visto que muchos han claudicado, que muchos han dejado de venir después de la pandemia, mire, usaron la pandemia como pretexto, pero es lo que había en su corazón. Y si hemos visto que muchos se muestran muy indiferentes a las cosas de Dios en la iglesia, es porque hemos dejado la oración. Yo cuando íbamos comenzando, tomaba todo el grupo y nos íbamos a encerrar 3 días de oración. 3 días nos echábamos. Subíamos al monte, ahí en la López Portillo, nos subíamos hasta arriba desde las 6 de la mañana y bajábamos hasta las 6, 7 de la noche, y pasábamos toda la tarde, todo el día allá en la punta de ese cerro orando. Extendíamos nuestras manos hacia este lugar y empezábamos a orar por este lugar. Y recuerdo que cuando bajábamos de la oración, era sábado, ya había gente esperando y me iban a tocar a la puerta de mi casa y me decían: háblanos de Dios. Así, de ese tamaño: háblanos de Dios. Hoy la oración que ejercemos es como para subsistir, nada más. Nuestros días de oración, nuestros tiempos de oración no eran como los de hoy. Hoy lo hemos comprimido mucho. 1 hora, porque la gente se cansa de orar. Aquellos no era de 1 hora, hermanos. Aquellos tiempos no eran de 1 hora. Mínimo orábamos, nos reuníamos 3 días a la semana, y mínimo pasábamos 2 horas, 2 horas y media y hasta 3 horas orando por la iglesia, orando por la gente, orando por la gente. Lógico, la iglesia avanzó, pero dejamos la oración. Y ahora el que quiere venir viene, el que no quiere venir no viene, el que quiere venir a cantar, canta, y hay otros que vienen y prefieren estar entrando y saliendo. Bueno, es un relajo esto. Estamos en un letargo, y la forma de despertar de este letargo es la oración. No va a haber de otra. Mira cómo dice Salmo 141:2. Bueno, Apocalipsis primero, 8:3. Apocalipsis
8:3. Otro ángel. ¿Ya lo vieron? Pregunto, ¿ya lo vieron? Otro ángel vino entonces y se paró ¿ante qué? El altar, símbolo de oración, con un incensario de oro. Y a este ángel se le dio mucho, diga fuerte, mucho. Otra vez, mucho. Todo fuerte, mucho. ¿Cuánto incienso se le dio? No poquito, no poquito, mucho. Mis hermanos, tengo que decirles, muchos de ustedes no saben lo que es oración intensa y profunda. No lo saben. Yo a veces le pregunto a algunos hermanos, ¿tú oras? Sí, oro. ¿Cómo oras? Les pregunto. Bueno, le pido a Dios que me dé protección, que me dé trabajo, que me dé salud, que me cuide cuando voy a mi trabajo, que cuide a mi familia. Y todo es pedir, 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 pedir. Y solo 5 minutos. Le pido en la mañana, le pido en la tarde. No saben lo que es intimidad. No saben lo que es comunión con el Señor. No saben lo que es guerra. No saben lo que es intercesión. No saben lo que significa oración profética. No saben. Y antes en nuestros inicios era, no me muevo de aquí hasta que suceda el milagro. Y podíamos pasar 7 días, 15 días, 20 días metidos hasta que algo sucediera. Hoy nos conformamos, si no sucede, pues era la voluntad de Dios que no sucediera. Si no sano de este cáncer, pues así Dios lo quiso. Si no sano de esto, así Dios lo quiso. Si no me dan trabajo, así Dios lo quiso. Era la voluntad de Dios. No. En Corea, la iglesia más grande del mundo, ¿sabes cuántos miembros tiene? Tienen 1 millón de miembros. O sea, el día domingo 1 millón de personas vienen a la iglesia. 1 millón de personas en Corea, en Seúl. Pero ¿sabes qué hizo el pastor? Como la iglesia ya era grande, un día el pastor compró un terreno para enterrar a los que morían, cristianos, porque el municipio no quería enterrarlos en sus panteones, puesto que eran budistas. Y entonces el pastor dijo, bueno, compremos un terreno y aquí hagamos nuestro cementerio cristiano. Una montaña, una ladera. Y un día estaban en construcción, esta iglesia estaba en construcción. Y el pastor firmó y se echó compromisos bien grandes para edificar el templo, para edificar la iglesia. Y dice que llegó un punto donde él vio las cuentas y tenían una deuda de $10 millones. ¿Sabes qué hizo el pastor? Desesperado, se fue a donde todavía no enterraban a ningún muerto y se puso a orar en ese terreno. Hizo un hoyo en el piso y ahí se metió en ese hoyo, donde solo él cabía. Y pasaban noches enteras. Resulta que como a 200 metros, 100 metros, estaba la frontera con Corea del Norte. Y había guarniciones de soldados. Y él estaba aquí clamando, Dios, haz un milagro. Reprendía al diablo, echaba fuera la escasez. Y los soldados de allá escuchaban el clamor de este hombre. Y un día uno de ellos le preguntó a otra persona, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué se oyen gritos en el terreno de ustedes? Y era la suegra del pastor. Y le dijo, no, sí, dice, todas las noches se oyen gritos ahí de desesperación. Y esa noche la suegra fue a ver qué pasaba en el terreno, porque le habían dicho que se oían gritos. Y la suegra fue y se encontró a su yerno clamando toda la noche ahí, haz un milagro, necesito $10 millones porque tengo una deuda espantosa. ¿Sabes qué hizo la suegra?
se puso a orar con él, hizo otro hoyo cerca de su hoyo. Y eran 2 hoyos ahí en la tierra. Al rato tenían 100 hoyos. Y después de un tiempo había 1000 hoyos, clamando toda la noche: haz un milagro, Señor, danos ese dinero para que tu reino baje aquí a la tierra. ¿Sabes qué hicieron en ese terreno? Algo que hoy se llama la montaña de oración. Lo ajustaron, construyeron, hicieron pequeños cubículos. Tú lo ves así de frente como una pared, pero una puerta chiquita. Y la única forma de entrar ahí no es parado, es hincado. Y solo cabe una persona, no caben 2. Ellos le llaman la montaña de oración. Y en sus testimonios ellos dicen que un día un empresario iba a pagar la nómina. Con esto voy a acabar, porque ya los estoy durmiendo. Miren, ni amén dijeron, que ya están durmiendo. Iba a pagar la nómina. Y fueron a la empresa y con armas le quitaron todo el pago de los trabajadores. Era el sueldo de 1000 personas, era una empresa. Y este hombre iba a la iglesia y fue con el pastor y le dijo: pastor, me acaban de asaltar en mi oficina, me quitaron toda la nómina. Él pensó: bueno, el pastor tiene una iglesia de 1 millón de personas, quizás me haga un préstamo y pueda yo pagarle a todos mis trabajadores y entonces ya después le pago al pastor. Él pensó eso. Pero ¿sabes qué le dijo el pastor? No te salgas de la montaña de oración, métete en este momento y no salgas de ahí hasta que Dios haga el milagro. Porque a veces la gente espera que sea el pastor que te solucione todo. No es así. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Se fue a encerrar ahí a la montaña de oración y empezó a clamar a su milagro. Le echó un telefonazo a su esposa: ¿sabes qué? No voy a llegar, estoy en la montaña de oración y ahí me voy a quedar hasta que Dios haga un milagro. Y empezó a clamar: a su milagro, a su milagro, a su milagro. A los 3 días, el día lunes, él no le pagó a sus trabajadores el viernes o sábado. Pero el día lunes ya llevaba él 3 días clamando sin salir. Y el día lunes tocaron en ese cubículo. Y sale él, un hombre andrajoso con un costal. Y le dice: ¿es usted fulano de tal? Sí, soy yo. Yo soy uno de los asaltantes. Y he querido tocar y gastarme el dinero, pero me quema las manos. Lo toco y literal me quema. No lo puedo tener más. Aquí está su dinero. Alguien diga gloria a Dios. Tú dices: puro choro. No. ¿No crees que Dios oiga la oración? ¿Y no crees que Dios puede hacer cosas que nunca te has imaginado? ¿Y entonces por qué no estamos clamando? Dice: mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, este ángel viene, toma la copa y la sube al trono de Dios. ¿Oyeron eso? El ángel viene, toma la copa y la sube al trono de Dios. Pero si la copa está vacía, ¿qué va a subir? Yo te invito, y mire, voy a añadir días de oración. Vamos a despertar ya. Vamos a despertar de nuestro letargo. Vamos a despertar de nuestro sueño. Es tiempo de clamar. Es tiempo de orar. ¿Nadie dijo amén? Y no pienses que la vida cristiana es nada más venir y sentarte. No. La vida cristiana es de provocar a Dios. Y lo digo en el buen sentido de la palabra.
provocar que Dios se mueva, provocar que Dios haga, provocar que Dios toque, provocar que Dios libere, que sane, que restaure. Yo tengo un amigo, él es mi amigo, yo lo conozco a él. Él es pastor, pero él me comentó cómo inició su ministerio. Escúcheme, con esto acabo. Él vivía a la salida a Cuernavaca, allá por el sur, y compró una casa por este rumbo y se vino a estos rumbos. No tenía iglesia, no tenía ministerio, él era cristiano. Y un día habló con su esposa y sus hijos y les dijo esto: ¿saben qué? Los días miércoles a las 6 de la tarde vamos a orar. No podemos ir hasta nuestra iglesia, hasta el otro lado de la ciudad, está muy lejos y no tenemos carro y no tenemos dinero. Vamos a orar aquí. Y él empezó a orar con su familia. Así nació su ministerio. A las 3 semanas, un vecino viene y toca el miércoles a las 6 de la tarde y les dice: disculpen, yo oigo que oran, yo también soy cristiano, ¿puedo venir a las oraciones con ustedes? Y dijo: pues sí, vente a orar. Hermano, en 6 meses había 600 personas ahí. En 6 meses rentaban un auditorio, tuvieron un ministerio de alabanza, hicieron muchas cosas. 6 meses. Cuando ellos se sintieron fuertes, de repente alguien dijo: oh, es mucha oración, es mucha oración. Vamos a tener un convivio, vamos a conocernos más, vamos a convivir más. Y empezaron a quitar la oración. La iglesia se vino para abajo. Yo les pregunto: ¿tú amas esta iglesia? Sé honesto, levanta tu mano. ¿Amas esta iglesia? Más que tu dinero, ¿sabes qué va a sostener la iglesia? La oración. Más que tu dinero, lo que va a sostener la iglesia es la oración. Lo que nos va a hacer avanzar es la oración. Y antes de irme, y yo quiero que me escuchen los jóvenes solteros, antes de irnos, el Señor ha puesto un reto en mi corazón para con todos los jóvenes. Él quiere usar sus vidas, Él quiere usar sus manos. Jóvenes solteros, no importa que tengas 130 años, Dios quiere usar tus manos, tu vida. Pero una de las primeras cosas que Dios está llamando es a la oración. Y Dios puso en mi corazón tener un tiempo de oración con los jóvenes. Voy a buscar bien el momento, el día, solo para orar con ellos. Yo quiero que te pongas en tus pies. Quiero levantar aquí en la iglesia el ministerio de oración. Ha habido un grupo que me acompaña todos los sábados y están aquí los sábados. Un grupo como de 15 personas que son bien constantes, son muy fieles, no faltan. Aquí están. Pero yo he sentido que ya es tiempo de romper moldes aún ahí mismo. A mí no me importa qué haces o no haces en la iglesia. Para mí lo más importante es que haya una vida de oración. Para mí eso es lo más importante. Es que yo hago esto en la iglesia, yo hago aquí. No, a mí no me importa eso. A mí me importa más tu vida de oración que eso. No hay forma de avanzar.
si no hay oración. Y como dijo un predicador, no puede cohabitar el pecado donde hay oración. Porque cuando uno empieza a orar, uno es redarguido. Uno dice, ah, caray, me siento bien mal, aquí hay pecado en mi vida. La oración abre tus ojos para que tú puedas decir, esto está mal. Pero si no hay oración, nuestros corazones se hacen muy ligeros, muy ligeros. Y podemos fallarle a Dios, ofender a Dios, y ni nos duele fallarle a Dios, ni nos duele ofender a Dios, porque el corazón está cautivo. Vamos a comenzar con oración. Empezamos el lunes 16, de mañana en 8, nuestros 21 días. Si usted quiere que vayamos a sus casas, solo las primeras 15 personas que se anoten hoy con mi hija, vamos a ir a su casa a orar. Los que quieran acompañarnos. Pero durante 21 días nos vamos a ver todos los días a las 6 de la tarde. Dice el Salmo, no hay entendido que diga voy a buscar a Dios. O sea, Dios está buscando a alguien que le busque a Él. Y dice, no hay entendidos que quieran buscarme, no hay entendido. No hay gente entendida que diga, esto que estoy viviendo está mal. Estoy enfermo, estoy en pobreza, estoy en opresión, en depresión. Y Dios dice, pero no me estás buscando. No me estás buscando. No eres entendido, nos dice Dios. Como que Dios está diciendo, sabes, la única salida es la oración. No hay de otra. La única salida es la oración. ¿Quieres que Dios ordene tus pasos? ¿Quieres que Dios ordene tus finanzas? ¿Quieres que Dios ordene tu salud? ¿Quieres que Dios ordene tu hogar? Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. No hay otra forma. No existe otra forma. Ni un psicólogo, ni siquiera el consejo del pastor te va a ayudar, ¿eh? Ni siquiera el consejo del pastor. Solo Dios.